Buenas tardes, mi grupo está conformado por Carlos Adrián Vaquero, Jesús Alberto de la Osa y mi persona Camila Andrea Alvarado. Les vamos a exponer la unidad 4 y el tema es fenómenos societarios. Para comenzar vamos a hacer una pequeña definición de lo que son fenómenos societarios. Son los hechos o causas que le pueden ocurrir a una sociedad. Sucede cuando dos o más sociedades se unen para conformar una sola. Esto se puede dar entre una limitada y una anónima. Fusionan su patrimonio y queda una sola entidad. Esto también se llama exención, se da en liquidación y transformación. Las normas comerciales y fiscales. Para liquidar una sociedad comercial es necesario primero disolverla, por lo cual existen las causales contempladas en el artículo 218 del Código de Comercio. Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere propagado de validez antes de la expiración. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma, por la extensión de las cosas o cosas cuya explotación consiste en sus objetos. Tercero, por reducción del número de asociados, es decir, si dos compañías quieren disolver cierta unión que ya hubo en sus años anteriores, esta se da disuelta a través del artículo 218. Por las causales que expresa dedicadamente se estipulen en el contrato, por decisión de los asociados y adoptadas conforme a las leyes del contrato social, por decisión de autoridad, competente en los casos expresamente previstos en las leyes. La disolución de una decisión tomada por los socios o accionistas, basados en algunas de las causadas anotadas, la cual se plasma en un acta, escrita escrita y firmada por los accionistas al momento de estos establecer la unión. Tercero, los principios contables. Los principios contables contribuyen bases o reglas establecidas con carácter obligatorio, que permiten que las operaciones registradas y los saldos de las cuentas representadas en los estados financieros expresen una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la empresa. Estos principios tienen su origen en las experiencias obtenidas en la solución de problemas contables y en las leyes, debido a ser aceptados por los contadores como bases para características contables. Los principios contables se desarrollan en los distintos países por instituciones que pueden ser gubernamentales o no, los cuales trabajan en forma coordinada. ¿Qué son operaciones discontinuas? Las operaciones discontinuas, según las indicaciones del estándar internacional para las pymes, las operaciones discontinuas son un componente de la entidad que está en el proceso de ser vendido y además representa una línea de negocio o un área geográfica. Es significativo y puede considerarse separada del resto. Es parte y único el plan coordinado para disponer de una línea de negocios de una área geográfica de las operaciones. Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de ser vendida, siguiendo y estableciendo el estándar internacional para la PYME. Dicha categoría de operaciones corresponde a síntesis de un negocio en la entidad que no pretende seguir ejecutando, sino que se está buscando un cliente. Contabilidad de las empresas en liquidación. El decreto 21 del 22 de diciembre del 2016 agrega un nuevo título, el cual está acompañado por los anexos donde se establece el marco normativo que implica desde el 2018 las empresas en liquidación. El 22 de diciembre el Ministerio de Comercio expidió el decreto de la DUR 2420 del 2015. Este nuevo título consta de un solo artículo y tiene un acompañado del marco normativo que aplicarán a partir del 2018. Las entidades que no cumplan las hipótesis de negocios en marcha, es decir, empresas en liquidación, estas empresas seguirán aplicando hasta diciembre del 2017 las normas del antiguo decreto 2649 de 1993. Ámbito de aplicación. Las normas entienden aquellas actividades, procesos que la organización va a incluir en el sistema de gestión de calidad que desea certificar. Hay que hacer notar que la organización no tiene por qué certificar todas las actividades globales de la misma, sino que se permite certificar solo algunas actividades correctas. Por ejemplo, una empresa dedicada a la producción de distintos productos
puede optar por certificar solamente la producción de uno de ellos, teniendo en especial cuidado en no confundir al cliente. En la expansión de sellos, la certificación junto con la propaganda de producción de los restantes productos que no han sido objeto de estudio de la calidad tendrán perfectamente reflejado en el ámbito de la aplicación de tal certificación. Comenzando la certificación solamente en parte de las actividades de la organización puede ser conveniente en organizaciones grandes o con actividades muy diversas e independientes. Los cambios producidos por la implementación del sistema de gestión de calidad podrían ser menos notables los cambios en este método y se podría dejar un sistema de mayor gasto económico o superior. En cualquier caso, una vez obtenido el certificado según las normas ISO, en este se reflejan claramente las actividades de la certificación. Existen no obstante una serie de actividades que difícilmente pueden ser excluidas del sistema de gestión de calidad. A pesar de no pertenecer directamente a la organización, el apartado 4.1, requisitos generales de la norma de ISO, establece que, primero, requisitos generales. En los casos que la organización, los activos y pasivos de las sociedades en liquidación deben estar registrados en su valor razonable. Primero, el decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, contenido en la actual normatividad de las normas en materia de principio de contabilidad generalmente aceptados en Colombia en el artículo 102 relacionado con las normas básicas de valoración y medición. Establece 4 tipos de valores o costos que se deben tener en cuenta en el registro de operaciones comerciales. Primero, el valor a costo histórico, que representa el importe original consumido u obtenido en efectivo o en su equivalente en el momento de la realización de un hecho económico y que con arreglo de lo previsto en los citados decretos debe ser reexpresado para reconocer el efecto ocasionado por la variación en el poder adquisitivo de la moneda ajustado por la inflación. El procedimiento para determinar el valor neto a realización es el valor de un activo que puede ser conseguido con la venta del mismo menos una estimación sensata de los costos asociados con la Ahí va. Es el valor de un activo que puede ser conseguido con la venta del mismo, menos una estimación sensata de los costos asociados con la disposición o la venta final de dicho activo. Es un método habitual que se utiliza para calcular el valor de un activo de inventario en la contabilidad. Se utiliza aplicando las transacciones contables y los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué es un activo? Un activo es aquello que posee la empresa. Clasificación de los activos que una empresa posee clasifican dependiendo de su liquidez, es decir, la facilidad con la que ese activo puede convertirse en dinero. Por ello se dividen en activos fijos, que son los más utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de venta, como maquinarias y bienes inmuebles. Los activos circulantes son activos que se esperan que sean utilizados en un periodo inferior al año como la existencia. Las cuentas de activos, tanto circulantes como fijos, se incluyen en el balance de situación financiera. Un activo debe ser igual al pasivo más el capital. Esa es una igualdad y esa es la ecuación patrimonial. Los activos sin su pérdida de valor o depreciación. Recordemos que un activo de una empresa puede perder valor con el paso del tiempo. Estas pérdidas de valor por uso de vida del activo se conoce como depreciación. Con ello se intenta calcular cuál es su pérdida del valor cuando se da esta situación y se habla de un activo depreciable. Es importante destacar que no todos los activos son depreciables, únicamente los activos fijos, también conocidos como activos inmovilizados. Asimismo, el tiempo o el uso no son las únicas causas de su pérdida de valor, pueden deberse también a la solvencia tecnológica. Activo disponible. El activo disponible está compuesto por el efectivo de caja, el activo que constituye un elemento de balance general y el activo circulante que corresponde al dinero en efectivo con lo que cuenta la empresa para hacerle frente a sus obligaciones fiscales. Las inversiones, activos de inversiones, cuentas de balance general.
Recordemos que las clases de activos se representan en el grupo 1, su cuenta es 1 y 2, que son inversiones. Estas comprenden las cuentas que registran las inversiones en acciones para así cumplir cuotas o parte de interés social, títulos, valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido por el ente económico con carácter temporal o permanente con la finalidad de permanecer una reserva secundaria de liquidez. Establece relaciones económicas con otras entidades o para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias. ¿Qué es un activo deudor? El activo son los recursos que lo dispone la empresa para realizar sus operaciones, que representan todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. Los deudores diversos suponen deudas a cobrar por la empresa y por lo tanto derechos de pago que resultan en recursos del mismo activo. Más por aquí. Activos o inventarios. El activo, para muchos, tener el inventario actualizado de los activos de su empresa es un asunto problemático, difícil de encarar, pues suele ser una tarea engorrosa, que demanda mucho tiempo y personal. El inventario de bienes es fundamental para mantener el control de tu empresa y no es ninguna verdad, pues este concepto nació hace mucho tiempo, mucho más del que tú te imaginas, pues tener propiedad, planta y equipo. Activos. Activos diferidos. Se entiende por activos diferidos el cargo diferido, es decir, el gasto pagado por anticipado. Representan tanto los costes como los gastos que la empresa consumirá en el futuro, pero se pagan de forma anticipada. Es decir, se trata de un gasto ya pagado pero aún no utilizados. Pasivo. El pasivo representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuentes de financiación. Se indican algunos aspectos contables a tener en cuenta como son: primero, obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales es donde se resuelven las deudas de las obligaciones que surgen a consecuencia del inicio y desarrollo de una actividad. Segundo, pasivos pensionales. Es una deuda que tienen los empleadores públicos o privados que fueron o son pagaderos de sus propias pensiones y que son los encargados del reconocimiento de las obligaciones pensionales en favor de sus trabajadores o extrabajadores. Cuarto, pasivos diferidos. Un pasivo diferido es el dinero en que una empresa recibe de un cliente como pago anticipado por algún producto o por algún servicio. Quinto, pasivo inexistente. Son aquellos que se incluyeron de la declaración de renta con el único fin de disminuir su patrimonio y la carga tributaria. Sexto, pasivos no reconocidos. Se reconoce un pasivo cuando existe una probabilidad de salida y de recursos por parte de la entidad para satisfacer las obligaciones presentes y el monto de cancelar. Se puede determinar de formas fiables. El patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con la que una persona, grupo de personas o empresa cuenta, los cuales emplean para lograr sus objetivos. Y es el residuo entre el activo menos el pasivo. En ese sentido se puede entender como sus resultados y el uso que les da. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con lo que una empresa, grupo de personas o empresa cuenta, las cuales emplean para lograr sus objetivos, y es el residuo entre el activo menos el pasivo. En ese sentido se pueden entender como sus recursos y el uso que se les da a esto. El resultado. El resultado contable es el resultado económico patrimonial y es la variación de los fondos propios de una entidad producida en determinado periodo. Este resultado se determina considerando la diferencia entre los ingresos y los gastos producidos. Las cuentas de oro son aquellas que se emplean para el registro de las operaciones que afectan o modifican el activo, pasivo o capital de la empresa. Y es necesario que se registre en el libro para consignar los derechos u obligaciones contingentes que entrañan
con los fines del recordatorio o bien controlar algunos aspectos de la administración. Fondos, provisiones y reservas. Considerar que es necesario tener claridad para efectos de los registros contables. Fondos. Los fondos o depósitos, generalmente en dinero o su equivalente, son recursos que se reservan o mantienen en el ente económico como parte del activo social con una destinación específica. De bien puede ser de atender determinados pagos o obligaciones. Las provisiones. Las provisiones de una empresa están compuestas por los recursos que la forman y que han adquirido a través de una obligación. Las provisiones es la capacidad que tiene la empresa para guardar y para almacenar sus recursos provenientes de las cuentas del pasivo. Además, dichos recursos serán almacenados hasta el momento en el que una empresa necesite hacer frente al pago de una factura. La reserva. Las reservas son aquellas partes de los beneficios que se ha generado una compañía y que no se han repartido entre los socios, entre los asociados. Esto las convierte en un elemento de suma importancia para su autofinanciación y también para cumplir con obligaciones de pago a futuro. Información financiera. La información financiera es aquella que muestra la relación entre los derechos y obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición de variación de su patrimonio en un periodo o en un momento determinado. Estados financieros de propósito general. Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios independientes, con el fin principal de satisfacer el interés común del periodo al evaluar la capacidad de un ente económico. Voy a ponerle sobre los estados financieros de propósito general. De acuerdo al decreto 2420 de 2015, que establece que los estados financieros son aquellos que se utilicen al cierre del ejercicio y sirven para satisfacer las necesidades de los usuarios o un bien común. Entre estos tenemos proveedores, acreedores e inversionistas, que se utilizan para generar efectivo, y entre estos tenemos cambio en el patrimonio, estado de flujo en efectivo. La nota de los estados financieros. El ente liquidador es el encargado de clasificar a las microempresas de acuerdo a lo previsto en el número 3, Ley 2 del 2000, modificada por el artículo 2, Ley 1905 del 2004, que establece que las microempresas deben presentar estado de resultados a final del cierre. Estado de propósito especial. Estos son utilizados para satisfacer las necesidades de los usuarios de la información contable, pero se caracterizan por ser limitados y tienen un alto nivel de partida o operaciones. Los estados de inventario son los que se utilizan mediante la comprobación de sus operaciones a la partida. Estado financiero de propósito intermedio son los que se utilizan en el transcurso de las operaciones que sirven para satisfacer un bien común de los administradores, y esto debe estar vigilado por el ente económico, que es la Superintendencia de Industria, la Superintendencia de Sociedades. Tenemos las relaciones. Las relaciones cuando un ente económico ha cesado sus operaciones, y esto indica que la producción
de los inventarios y pasivos durante las ventas hayan cancelado y que el negocio en marcha haya cancelado de acuerdo a las políticas y utilización de sus operaciones del liquidador, que es la de destitución del bien común. Tenemos los certificados. El liquidador y el contador debe elaborar estados financieros que estén en los libros la cifra exacta. El dictamen es cuando un ente económico ha cesado sus operaciones y que ha avanzado sus activos y pasivos durante el transcurso de sus operaciones, y para que sus inventarios al inicio y al final se conozcan sus saldos, por ejemplo, sus costos, sus ingresos y sus pérdidas. Tenemos relación de la sociedad. Esto es cuando una empresa ha liquidado y celebra de acuerdo a la celebración con el ente liquidador, llega a un acuerdo para abrir la sociedad. Tenemos también cuando los libros de la contabilidad se pueden, que ya no sirven, no se pueden utilizar. Esto está en el artículo 4, en el artículo 68 en adelante, donde establece que, según el Código de Comercio, donde establece que a los 5 años ya no se pueden utilizar los libros de la información contable. Muchas gracias.